El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. ¡100 programas juntos! Es un placer para mí darles la bienvenida al programa número 100. Es grandioso compartir más de 300 recomendaciones literarias, más de 30 horas en lecturas y muchísimas sonrisas. Esperamos que nos brinden más horas de su tiempo y nos sigamos cultivando juntos. Comenzamos. Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es Nos devoró la niebla, de Marina Tena Tena. Claudia ha vivido siempre en Fresneda, un pueblo donde la gente a veces desaparece. Las antiguas leyendas se resisten a morir y nadie habla de la maldición que consume a sus habitantes. Esa maldición pesa con más fuerza sobre Claudia, la única superviviente del grupo de 25 niños que salió de excursión y se desvaneció en la niebla. Claudia no solo perdió a sus compañeros, también a su hermana gemela, que viajaba en ese autobús. Pero si realmente desapareció, ¿por qué sigue sintiendo su presencia? El monótono transcurrir de los días se rompe cuando se instala en el pueblo una familia nueva, con una chica de la edad de Claudia, de sonrisa tan afilada como sus palabras. Conocerla la obligará a conocerse a sí misma y a buscar respuesta a algunas preguntas que nunca se había atrevido a plantear, como por qué algunos muertos necesitan enterrar a sus seres queridos. La segunda recomendación es Bosque, de Lola Yatas. El bosque es un lugar maldito en el que solo los seres más desdichados osan adentrarse. Ello, no obstante, la bruja Candena lo habita sin remedio desde hace mucho tiempo, sumida en la más inhóspita obscuridad. La vida de Candena no se asemeja ni por asomo a lo que había imaginado. Años atrás, su intento de burlar las fuerzas que moran en el bosque fue frustrado por un ser diabólico que le arrebató su única esperanza por ser libre. Ahora, la bruja vive presa de su propio error junto a su hija, su yerno y sus 2 nietos. La familia ha sobrevivido por años aislada,
jugando con la magia más tenebrosa. Pero, para sorpresa de todos, será lo que aguarda más allá de la espesura lo que atraerá el mal al corazón del bosque. La tercera recomendación es En el bosque oscuro de Dale Bailey. A Charles Hayden le ha fascinado siempre la leyenda victoriana In the Night Wood, escrita por Clement Hollow, poco después de la muerte de su hija, Charles, y su mujer, Erin, descendientes de Hollow, heredan la casa de su antecesor y deciden mudarse al pequeño pueblo inglés donde se encuentra. Pero Hollow House y el bosque que la envuelve están repletos de misterios y secretos que parecen revivir con la llegada de la pareja al pueblo. Ecos de viejas historias empiezan a resonar por la biblioteca de Hollow House. Historias tan antiguas y oscuras como el bosque que les rodea. Comenzamos el libro segundo en el capítulo tercero del libro La Guerra de los Mundos. Capítulo tercero. Los días de reclusión. La llegada de una segunda máquina de combate nos obligó a movernos de la ranura a la parte posterior de la cocina, porque nos dio miedo que el marciano pudiera vernos desde arriba, detrás de nuestra barrera. Después de un rato, comenzamos a sentirnos menos expuestos a su mirada, ya que para un ojo en el brillo de la luz solar del exterior, nuestro refugio debe haber sido pura oscuridad. Pero al principio, la sutil sugerencia de un acercamiento nos hacía retirarnos con el corazón acelerado a la parte posterior de la cocina. Sin embargo, por terrible que fuera el peligro en que incurríamos, la atracción de espiar era irresistible para ambos. Ahora recuerdo con asombro que no obstante el gran peligro en el cual nos encontrábamos, algo entre el hambre y una muerte aún más terrible, fuimos capaces de pelear desesperadamente por el privilegio aterrador de mirar. Corríamos por la cocina de una manera grotesca, algo entre ansiedad y miedo de hacer ruido. Nos golpeábamos y empujábamos el uno al otro. Nos lanzábamos patadas y todo a unos cuantos centímetros
de que nos vieran. Lo cierto es que teníamos un carácter y una forma de pensar y actuar muy distintas, y el peligro y aislamiento en el cual nos encontrábamos solo acentuaba la incompatibilidad. En Halliford ya estaba harto de la costumbre del cura de pronunciar exclamaciones inútiles, de su estúpida rigidez mental. Su monólogo interminable acababa con cualquier esfuerzo que yo hacía por pensar en una estrategia de acción. Y hubo veces, algunas con mayor intensidad, en que estuve a punto de volverme loco. Era incapaz de controlarse, igual que una mujer histérica. Lloraba durante horas seguidas, y estoy completamente seguro de que hasta el mero final este niño malcriado pensó que sus débiles lágrimas habían servido de algo. Yo me quedaba sentado en la oscuridad, sin poder dejar de pensar en él a causa de sus impertinencias. Él comía más que yo, y no servía de nada recordarle que nuestra única posibilidad de sobrevivir era esperar en la casa hasta que los marcianos terminaran con el cráter, y que en algún punto de esa larga espera nos faltaría comida. Bebía y comía impulsivamente por largos ratos, dormía poco. Conforme pasaban los días, su total falta de consideración se intensificó a tal grado que tuve que, aun cuando odiaba hacerlo, recurrir a las amenazas y al final a los golpes. Esto lo tranquilizó por un rato. Sin embargo, él era una de esas criaturas débiles, carentes de orgullo, temerosas, lánguidas, almas perversas y mañosas, que no hacen frente ni a Dios ni al hombre, ni siquiera a ellos mismos. Me resulta desagradable recordar y escribir estas cosas, pero las escribo para no omitir nada. Aquellos que no hayan conocido los oscuros y terribles aspectos de la vida encontrarán mi brutalidad, mi arrebato de ira en nuestra tragedia final. Fácil de culpar, porque ellos, al igual que cualquiera, saben lo que está mal, mas no así lo que es capaz de hacer un hombre atormentado. Pero aquellos que han estado bajo la sombra y que finalmente han tocado fondo serán más generosos. Mientras que en el interior librábamos nuestra oscura y tenue batalla de murmullos, nos arrebatábamos de comida,
y la bebida, y forcejeábamos e intercambiábamos golpes. Afuera, en la luz despiadada de aquel terrible junio, estaba la extraña maravilla, la rutina desconocida de los marcianos, trabajando en el cráter. Déjenme volver a aquellas experiencias iniciales mías. Después de un rato, volví a mirar por la ranura para encontrarme con que los recién llegados habían recibido refuerzos de los tripulantes de por lo menos 3 máquinas de combate. Estos últimos habían traído nuevos artefactos que estaban colocados ordenadamente alrededor del cilindro. La segunda máquina de agarre ya estaba terminada y estaba ocupada arreglando uno de los grandes inventos que trajo la máquina. Era un cuerpo con una forma parecida a una lata de leche, arriba del cual colgaba un receptáculo con forma de pera, donde un flujo de polvo blanco corría hasta llegar a un cuenco circular en la parte inferior. El movimiento oscilatorio era proporcionado por un tentáculo de la máquina de agarre. La máquina sacaba y lanzaba con sus 2 manos, como espátulas, masas de arcilla hacia el receptáculo, con forma de pera, que estaba colocado en la parte superior, mientras que con otro brazo abría una y otra vez una puerta para remover escoria oxidada y ennegrecida de la parte media de la máquina. Otro tentáculo de hierro llevaba el polvo desde el cuenco inferior por un canal vertebral hacia otro receptáculo que no podía ver debido al montículo de polvo azuloso. Desde el receptáculo escondido, una rayita de humo verde se elevaba directo al viento estático, mientras observaba la máquina de agarre extendía con un tintineo musical y ligero, igual que un telescopio, un tentáculo que momentos atrás había sido una mera proyección brusca, hasta que la parte final quedó oculta detrás del montículo de arcilla. En un segundo levantó una barra de aluminio blanco, desmanchado y muy brillante, y la depositó sobre un montón de barras que iba en aumento y que permanecía a un lado del cráter. Entre el atardecer y la luz de las estrellas, esta diestra máquina debió haber hecho más de 100 barras similares con la arcilla cruda, y el montículo de polvo azulado se elevaba rápidamente hasta alcanzar la superficie lateral del cráter. El contraste
entre los movimientos rápidos y complejos de estos artefactos y la torpeza lenta y palpitante de sus amos era muy evidente, y durante 4 días tuve que repetirme una y otra vez que estos últimos eran en realidad los que tenían vida. El cura estaba viendo por la ranura cuando los primeros hombres fueron llevados al cráter. Yo estaba sentado abajo, acurrucado, escuchando con mucha atención. Él se movió repentinamente hacia atrás y yo, muerto de miedo de que nos hubieran visto, me agaché en un arrebato de terror. Él bajó por la basura, deslizándose, y se arrastró hasta donde yo estaba en medio de la oscuridad, sin pronunciar una sola palabra, gesticulando, y por un momento compartí su pánico. Sus gestos mostraban que ya no quería mirar por la ranura, y después de muy poco tiempo, la curiosidad me llenó de valor y me puse de pie. Di un paso frente a él y escalé hasta allá. Al principio no pude entender su comportamiento frenético. El crepúsculo ya había caído y las estrellas se veían frágiles y pequeñas. Pero el cráter estaba iluminado por el parpadeo del fuego verde proveniente de la máquina productora de aluminio. Toda la escena eran proyecciones parpadeantes de unos reflejos verdes y sombras oxidadas y momentáneas, extrañamente molestas a la vista. Por todos lados volaban los murciélagos, haciendo poco caso. No volvimos a ver a los rampantes marcianos. El montículo de polvo verde azuloso se había elevado hasta taparnos la vista, y una máquina de combate con las piernas contraídas, maltrechas y simplificadas, permanecía atravesada en una orilla del cráter. Más tarde, entre el sonido metálico de la maquinaria, creímos escuchar unas voces humanas que venían de algún lado. Sospecha que al principio no tomé en cuenta. Me puse de rodillas, mirando la máquina de combate muy de cerca, satisfecho de ratificar por vez primera que dentro de la capucha sí había un marciano. Conforme se elevaban las llamas verdes, pude ver el destello aceitoso de su tegumento y el brillo de sus ojos. De pronto, escuché un grito y vi un largo tentáculo extendiéndose del hombro de la máquina a una pequeña jaula que cargaba en la espalda. Entonces, una cosa que luchaba violentamente, fue elevada muy alto en el cielo. Un oscuro enigma
contra la luz de las estrellas, y conforme este objeto negro volvía a bajar, vi, gracias a la verde iluminación, que se trataba de un hombre. Por un instante pude verlo con claridad. Era un hombre maduro, robusto y rubicundo. Iba bien vestido. 3 días antes seguramente caminaba libre por el mundo. Era un hombre de gran importancia. Pude ver que tenía la mirada perdida, así como el reflejo de las luces en los gemelos de su camisa y en la cadena de su reloj. Desapareció detrás del montículo y por un momento todo se quedó en silencio. Entonces comenzaron a escucharse unos alaridos y un aullido alegre y sostenido de los marcianos. Bajé deslizándome por la basura. Me puse de pie con muchos esfuerzos. Me tapé los oídos con las manos y entré a la parte posterior de la cocina. El cura, que había estado callado en cuclillas, con los brazos sobre la cabeza, me miró pasar. Se quejó amargamente por mi abandono y fue corriendo tras de mí. Esa noche, mientras nos escondíamos en el cuarto de lavado, se equilibró nuestro horror y la terrible fascinación que sentíamos por mirar. Y aunque sentí la urgente necesidad de hacer algo, traté en vano de idear un plan para escapar. Pero después, durante el segundo día, fui capaz de considerar nuestra posición con total claridad. Me di cuenta de que el cura era completamente incapaz de discutir. Esta última y culminante atrocidad le había robado todos los vestigios de razonamiento o planeación. Prácticamente había caído en un nivel animal. Pero como dicen por ahí, yo me contuve con todas mis fuerzas. Creció en mi mente y una vez que pude enfrentar los hechos, la idea de que a pesar de lo terrible de nuestra posición, no había justificación para la desesperación total. Nuestra principal salida recaía en la posibilidad de que los marcianos hicieran del cráter un campamento temporal, o incluso si iban a usarlo permanentemente, podían considerar innecesario resguardarlo y así se nos presentaría una oportunidad de escapar. También sopesé con mucho cuidado la posibilidad de que caváramos una salida en dirección contraria al cráter. Pero el riesgo de que emergiéramos ante la vista de alguna máquina de combate vigía parecía en un principio demasiado grande. Además, yo tendría que hacer toda la excavación
Sin duda, el cura me habría fallado. Fue al tercer día, si la memoria no me falla, que vi morir al tipo. Fue la única vez en que de hecho vi comer a los marcianos. Después de esa experiencia, evité mirar por la ranura de la pared la mayor parte del día. Fui al cuarto de lavado, quité la puerta y pasé varias horas cavando con mi hacha tan silenciosamente como pude. Pero cuando hube hecho un hoyo de medio metro de profundidad, la tierra suelta se colapsó muy ruidosamente y no me atreví a continuar. Estaba desanimado y me recosté en el suelo un buen rato, sin ganas siquiera de moverme. Después de eso abandoné totalmente la idea de escapar de esa manera. Dice mucho de la impresión que me causaron los marcianos, que al principio consideré como muy escasas o nulas las esperanzas de un escape originado por su destrucción a manos humanas. Sin embargo, en la cuarta o quinta noche escuché un sonido como de armas pesadas. Era muy tarde en la noche y la luna brillaba con intensidad. Los marcianos se habían llevado la máquina excavadora y salvo por una máquina de combate que permanecía en la otra orilla del cráter y una máquina de agarre oculta del otro lado del cráter, justo debajo de la ranura en la pared. El lugar estaba vacío, excepto por el tenue brillo de la máquina de agarre, las barras y los blancos rayos de la luna. El cráter estaba en total oscuridad y fuera del tintineo de la máquina de agarre, todo permanecía quieto. Esa noche era de una hermosa serenidad y de no ser por la presencia de un planeta, la luna parecía tener el cielo para ella sola. Escuché los aullidos de un perro y fue ese sonido común lo que me hizo poner atención. Después escuché muy nítidamente un estruendo muy parecido al sonido que producen las armas poderosas. Conté 6 estallidos distintos y después de una larga pausa volví a escuchar otros 6. Y eso fue todo. Terminamos este capítulo. Hasta la próxima, amigos. Quiero agradecerles por estar con nosotras por 100 programas. Emprendimos esta aventura gracias a una serie que nos inspiró a hablar sobre lo que nos encanta, los libros. Ha sido más de un año juntos
Quiero decirles lo grandioso que es compartir momentos, opiniones e inclusive frases inspiradoras. Deseo que sigamos creciendo, aprendiendo y sobre todo descubriendo nuevas lecturas. ¡Chao!